de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos sentamos. Este Evangelio de San Lucas, en que los discípulos de Emaús vuelven al cenáculo y allí, en medio de las alegrías por haber visto a Jesús, y se presenta Jesús en cuerpo glorioso, porque pasa atravesando todas las puertas o las trancas que habían puesto seguramente por temor de los judíos. Él se les presenta y les muestra cómo no era un fantasma, no era un espíritu, sino que estaba en cuerpo, en huesos, en carne y hueso. Y eso era toda una lección para los discípulos, porque ellos estaban muy metidos en las cuestiones prácticas, en las cuestiones de la razón, en la autosuficiencia, en el conocimiento, se podría decir, científico, y no tenían la fe en las cosas de Dios muy debilitadas. Y ellos daban más importancia a la razón y a los sentidos que a lo que la fe les decía. Entonces, aquí Jesús quiere, a través de la razón y de los sentidos, ir restaurando la fe de esos discípulos que estaba tan debilitada, tan débil, y que ellos no podían creer. Ya comentamos que fue muy diferente la reacción de las santas mujeres, porque apenas Jesús les dice María, ellas se tiran a los pies de Jesús y enseguida ellas se convierten, ellas se crecen en la fe y aceptan que Jesús había resucitado. Pero en los discípulos, ellos estaban más presos a los sentidos, a lo que le decían los sentidos, y no tanto a la fe y al amor. Y allí ellos, poco a poco, Jesús les va diciendo: ¿por qué están turbados? Y se les presentan estas dudas. Miren mis manos, mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean. Acá, Monseñor John Clark, comentando esto, él dice lo siguiente, que él tiene la convicción de que todos tocaron, que todos quisieron palpar a Jesús. Quedó después para la historia que fue Santo Tomás, que no estaba aquí, y que es el que pide para tocar las llagas y el costado, que si no, no creía. Pero Monseñor dice que todos tocaron, porque todos estaban con la fe muy débil, muy vacilante. Y entonces, para que vean que era realmente un cuerpo real, les pide algo para comer. Entonces ellos le presentaban un trozo de asado y lo comió delante de todos. Entonces esto es nos da una lección para todos nosotros, que los sentidos, la razón, nos da un conocimiento de las cosas hasta un cierto límite, pero luego la fe y la gracia de Dios amplían esos límites del conocimiento, y, como dice la teología, la razón es un razonable obsequium, o sea, un obsequio que se le da, la fe es un obsequio que se le da a la razón, y con lo cual nuestro conocimiento y nuestro amor se expande, se agranda, no tiene límites, es infinito. Entonces, tengamos mucho empeño en siempre poner la fe en todos nuestro actuar, en todos nuestros razonamientos, en todo nuestro conocimiento, en toda nuestra vida, para que todo gire en torno a la fe.
Y es ahí donde vamos a estar más unidos a Dios, más inteligentes, vamos a estar más con el alma puesta en las cosas del cielo. Entonces vemos cómo también en la primera lectura quedan asombrados todos los judíos por el milagro que hace San Pedro de curar el paralítico que estaba pidiendo limosna en la puerta del templo. Y dice los israelitas, San Pedro dice: israelitas, ¿de qué se asombran? ¿Por qué nos miran así, como si fuera por nuestro poder o por nuestra santidad que hemos hecho caminar a este hombre? Y ahí San Pedro muestra cómo no es él que hizo el milagro, sino que es Dios que hace el milagro por intermedio de él. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres glorificó a su servidor Jesús, a quienes ustedes entregaron renegando de él delante de Pilato. Entonces muestra con todo desprendimiento, con toda humildad, que es Dios el que hace el milagro y no el apóstol. Pues el apóstol es apenas un instrumento, es como si uno ve una obra de arte, no sé, una escultura, y nosotros vamos a elogiar al martillo o al cincel y no elogiamos al autor de la obra de arte, al artista, que por más cincel y por más mármol y por más martillo que tenga, si no es el genio del artista, esa obra no saldría o saldría todo un desastre. Bueno, acá es lo mismo. El hombre no tiene poder para hacer milagros, solo Dios es el que hace el milagro a través del hombre. Y por eso San Pedro hace que ellos aumenten en la fe, que no se fijen en él, sino que se fijen en el milagro que Dios está haciendo. Y así ellos vivan de la fe. Y por eso el Salmo dice: Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Dice: al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que pienses en él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste el dominio sobre la obra de tus manos. Entonces, esa es la visión católica de las cosas, la visión fruto de la gracia de las cosas, y es así como nosotros debemos conducirnos en nuestra vida, poniendo a la gracia, a la fe, al amor de Dios en el centro de nuestras actitudes. Una encíclica de Juan Pablo II sobre el rosario tiene un punto que a mí me impresionó mucho, que decía cómo el rosario es una oración contemplativa, y que el hombre moderno está muy metido en lo práctico, como decíamos acá, en lo que le dicen los sentidos o la razón, y tiene que dejar, que sea 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos, lo que le lleve el rosario, para hacer que su alma busque las cosas de Dios, las cosas del cielo, y tenga tiempo de contemplación. Y entonces él insistía que el rosario era una oración contemplativa que nos hacía elevar el alma hacia Dios. Entonces, bueno, pidamos mucho a la Santísima Virgen que nos dé esa gracia de no ser como los discípulos, sino que ser como San Pedro, que con la gracia del Espíritu Santo está hablando valientemente a todos, llenos de fe, y exhortando a todos para que tengan más fe y que adoren a Dios en todos los efectos que vemos en la naturaleza y en la creación. Entonces pidamos mucho a la Santísima Virgen que nos aumente la fe. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.